Bueno, pues muy buenas tardes. Qué gusto, ¿no? Ver tanta gente. Muchas gracias por venir. Bueno, por ahora hablo yo, pero seguro que Mikel está igual de agradecido o mucho más todavía. Gracias también a Catacrack por acogernos. Gracias al Ateneo por darle la cobertura que le corresponde. En este caso, bueno, haciendo yo las veces de maestro de ceremonias. Pero sobre todo a Mikel, ¿no? Por, bueno, haber montado todo este sarao, haber primero hecho el esfuerzo de escribir un poemario que hay que leerlo, ¿vale? Y nada, pues yo creo que la mejor forma de empezar es darle al play, ¿no? Tacatón. Explorar el símbolo y la palabra. Sentido, metáfora, mentira. Repetir. Plagio y autoplagio. Repetir lo repetido. Saberse vano. Interrogar la pluma y repetir. La desgana, el vacío, la nada. Solo repetir las espirales de uno mismo. Bueno, pues esto es el tráiler, porque ahora los libros tienen tráiler, que hizo la editorial Encuadres para este poemario de Mikel Sanz. Muy buenas, bienvenido. ¿Sí? Vale, sí, tú también puedes hablar, sí. Mejor si lo haces. De acuerdo, pues lo primero de todo, ¿no? Esto es un poemario que es un proyecto que empieza casi desde el principio como un poemario, pero ¿de dónde sale? Quiero decir, ¿qué es lo que te lleva a arrancar con esto? Buenas tardes a todas, a todos y mil gracias por venir. Estoy muy contento, la verdad. Como no podía ser de otra manera de que estéis aquí acompañándome. Bueno, gracias a Catacrack y sobre todo a Edoy, que es con la persona de Catacrack con la que hablamos, que es un poco el núcleo de unión entre nosotros y Catacrack. Siempre nos trata muy bien. Y gracias a Encuadres, la editorial Encuadres, que pues mira, me ha dado la oportunidad de publicar este poemario y estar hoy aquí con vosotras y vosotros. ¿Y la pregunta era? Sí, es verdad, es que me he lanzado, tío, estoy acelerado vivo. Bueno, no, te decía que esto surge como poemario, ¿no? Quiero decir que casi desde el primer momento está orientado a ser un poemario, pero ¿por qué, no? ¿De dónde brota todo eso? Los primeros poemas en sí surgen por una necesidad de expresarme, iba a decir distinta, no sé, deciros que muchas de las que estéis aquí tendréis mi libro anterior, Mi nombre en tu voz, no se parece en nada, o sea, es completamente distinto, como veréis. Entonces, es una manera de expresarme nueva en esto de la poesía. Entonces surge pues en momentos así un poco de crisis, empezar a escribir de una manera rara. Sí. De una manera rara. Marciana. Y empecé escribiendo unos poemas. Los momentos de crisis fueron a más, los poemas fueron a más, hasta que llegó un momento en que Gabriel Viñals me propuso, que colaboraba con Esquirlas, me propuso escribir que quería publicar algo mío, si tenía algo. Y entonces le mandé Esquirlas, que ya lo tenía, pues eran unos 15 poemas, ya en formato un poco así poemario, y se lo mandé. Y
dijo que le gustó mucho, que le gustaba mucho, porque había leído otras cosas mías. Tengo algún que otro soneto y forma clásica que me gusta mucho escribir, los que me conocéis. Dijo que no quería ni verlos directamente. Y bueno, le mandé eso y entonces dijo pues que que le gustaba mucho y que quería publicar eso. Ya no necesitaba más. Y entonces pues ya me dediqué a escribirlos ya pensando en poemario, pensando en una unidad y pensando también en unas fechas. Porque más o menos me dio también unas fechas, aunque nos alargamos con el tiempo y todo, pero bueno. Y así que a partir de X poemas fueron escritos directamente pensando en que iba a ser pues Esquirlas. Ya tenía hasta el título. Dices que es un periodo de crisis, etcétera, y a mí me gusta mucho, bueno, también vaya el comentario que pone Ignacio en la contraportada. Ignacio es un tío muy técnico, sabe mucho de esto y sabe muy bien cómo decirlo además, y dice que la ruptura se transforma en lenguaje, es decir, esa ruptura tuya, ¿no?, vamos a decir, vivencial, ¿no?, que llevas a la forma de escribirlo, ¿no? Sí, en realidad, bueno, darle las gracias a Ignacio por la sinopsis de la contraportada del libro, porque cuando me dijeron que tenía que mandar una sinopsis de la contraportada para poner en la contraportada, pues dije, ¿quién va a hacer una sinopsis? Aparte la puedo hacer yo, pero ¿quién la va a hacer mejor que yo? Y Ignacio, si no conocéis su blog y su faceta de crítico, pues bueno, pues es un chaval muy bueno. Y dije, como es amigo, pues me voy a aprovechar. Y entonces me hizo esta sinopsis que la verdad que ha dado en el clavo. Y a mí, más de lo que has dicho, me gusta cuando dice forma y contenido se confunden, que al final es lo mismo. Época de crisis, época de ruptura, época difícil, y es una poesía pues de ruptura, de difícil, también pues eso, nueva. Yo siempre que estoy hablando de nuevo, hablo de nuevo para mí, no me hago adalid de nada en la poesía ni mundial, ni española, ni mucho menos. Bueno, hay mucha gente que hace cosas parecidas a lo que he hecho yo y mejor, pero bueno, pero para mí sí que era una manera nueva y que hay una ruptura, como bien dice Ignacio, pues hay una ruptura en mí, una ruptura, una crisis existencial, y en el poema, en las formas, pues también hay una ruptura. Vale, bueno, decimos desde ya, ¿no? No vamos a entrar en contenido. Esto es una de las cosas que me dejó muy claro desde el primer momento. No vamos a hablar de lo que dice cada poema, ¿de acuerdo? No, venga. Pero sí que es cierto que bueno, que sí que la forma de trabajar, ¿no?, con imágenes, con no sé, montones de apuntes de estilo, ¿no?, que vamos a ir viendo ahora, sí que es diferente, ¿no? O sea, quiero decir, esto era un intento de experimentar, ¿no? Sí, claro, es una experimentación, como he dicho, es una manera de expresarme. Necesitaba expresarme y busqué otras maneras de expresarme a las habituales de mi poesía, porque al final también es verdad, cuando saqué el primer libro la gente me dijo, esto es distinto a lo que hacías, o sea, me gusta mucho cambiar también. A veces he pensado que ahora ya no, pero igual me tenía que poner como peso a ¿cómo es? Llamarme de distintas maneras cuando escribo cosas distintas, ¿no? Porque la verdad que soy muy cambiante en eso y busco siempre maneras nuevas de expresarme yo, y en este caso pues era una manera, es que solo me sale raro. Luego lo veréis. Vale, yo creo que ya hemos dejado bastante alto el hype, ¿no? El qué será todo esto. Yo creo que igual nos sentamos con la gente un poco, o sea, nos ponemos de su lado y nos enfrentamos al texto, igual, ¿te parece? Cuidado con el cable. A ver. Esto nos moveremos, ¿eh? Sí, un poco, por romper las cuartas paredes, esas cosas. Pues se avanza una más. Vale, primero de todo la estructura, ¿no? Esto de que sea primero Sueño Esquirla, que viene a ser algo así como el futuro, entiendo, y es solo un poema. Sí. Vale, estructura de las partes. Luego tenemos... ¿A la siguiente? Sí.
La cámara que enfoque a la gente. ¿Alguien tiene problemas en que les enfoquemos? Vale. Si no, se agacha un poco. Luego tenemos el cuerpo del poemario, ¿no? 50 cantos, además, se llaman cantos así, que será por algo también. ¿Dices que lo explique? Sí, si te apetece. Pues claro, son 50 cantos y luego 50 cantos y luego un canto final dividido en dos. La pregunta es, ¿por qué canto? Me la ha preguntado más de una persona. El otro día en ese magnífico reportaje del periódico que me sacaron donde ponía que quería ser un macarra y todo eso, me preguntaron también, aunque luego no salió en el periódico, el por qué se titulan cantos, canto primero, canto segundo, canto tercero, hasta canto 20º. Y es porque la verdad que a mí me gusta mucho buscar los contrastes. Me gusta mucho, y eso venía lo del periódico de Macarra, que a mí me gusta pues que ser, o sea, lo que no se espera. Y me gusta mucho, ahora ya no llevo las pintas de Macarra, que llevaba hace unos años, mi pelo largo y mis barbas, ir por lo viejo y sí, escribo poesía y sonetos. No, la gente se queda un poco pillada. Aquí mis amigos, algunos, lo pueden corroborar. Y me gusta mucho ese contraste de lo que no se espera. Y entonces me gustó mucho el llamarlos cantos, porque suena muy arcaico. Suena, bueno, pues una cosa cuando la poesía en sí, los poemas en sí, son, llamémosle, rompedores o son otra cosa, ¿no? Entonces me gusta ese contraste entre el título, pues más intentando ser más antiguo y la forma del poema. Además, en el poemario no ha salido, lo cual me parece que es un acierto por parte de los editores, pero cuando les mandé, cada vez que ponía el título Canto X, estaba en letras así como góticas, bueno, no sé si góticas, pero así un poco, que por suerte para mí me lo han quitado, pero era para acentuar también ese... Y luego tenemos la tercera parte, que sería pasado Esquirla, que es, quiero decir, es como futuro, presente y pasado, ¿no? O sea, es un flashback, ¿no? Más o menos, o ir en sentido contrario al natural, que eso también será por algo. Sí, exactamente. Como bien has dicho, hay las tres partes y son futuro, presente y pasado. La verdad, el núcleo del poemario es la parte central, que son los 50 cantos más el canto final. Entonces, la primera parte es un único poema y cortito. Y la última parte es un único poema, aunque está dividido en tres, que es Trilogía del Olvido, que, Nacho, ¿estás por ahí? ¿Te suena, verdad? Este poema tiene 20 años, más o menos, de mi época de universidad. Y lo quise meter aquí porque, aunque rompe con el estilo anterior de la parte central, también es una manera de buscar nuevas maneras de expresar, hace 20 años, de buscar cosas nuevas. Entonces, creo que encajaba muy bien, para cerrarlo, ponerlo aquí, porque es la misma temática, hace 20 años, ahora es la misma temática, y también son formas de buscar una manera de expresarme distinta, y entonces creo que encajaba muy bien. Estos son también todas frases sueltas, que parece que no tienen conexión entre ellas, y lo otro es, doy unos pasitos más hacia adelante, pero volviendo aquí atrás, que bueno, luego hablaremos de eso. Sí, yo creo que igual es momento de ir al arroz y, ¡hala!, métele. Así. Quiero que os metéis un poco en la cabeza de Mikel mientras escribía esto.
lo de Nirvana no es casual. Si le damos a la siguiente, por si alguien tiene problemas con la letra, esto ha quedado más o menos así, ¿de acuerdo? Pero había, yo creo que un proceso ahí de música machacando en la cabeza, ¿no? Y una búsqueda de textos como este, canto primero, en el que, bueno, ahí se ven un montón de temas de estilo que creo que sirve perfectamente de ejemplo. Sí, la verdad que, claro, este canto primero, los cantos están más o menos, no es exacto, pero más o menos están cronológicos. Este canto primero es el primero. Y es con el que empezó todo, como Piqué es con el que empezó todo. Y como dice Luis, aquí hay una serie de cosas que luego a lo largo de todo el poemario se repiten de estilo, y hay otras que no se repiten. Hay veces que empiezas con alguna serie de elementos para investigar y se quedan en un solo poema, y hay otros que se van repitiendo a lo largo del poemario. Vale, que no se pone en la tele. Este poema, la verdad que lo hemos puesto primero porque así empieza Esquirlas personales. Yo aquí, a ver, que yo, no sé, igual soy bastante cerebral leyendo, ¿de acuerdo? Y cuando me encontré con esto así para empezar, dije, joder, las letras son de distintos tamaños, hay espacios, parece que, o sea, la deconstrucción del lenguaje es a tope, ¿no? Juegas con un montón de signos de puntuación o de espacio o de relación, de alguna manera alternativos, ¿no? No sé, yo aquí me encontré con un montón de temas que luego efectivamente quería buscar una relación en ellos. Quería meterme en tu cabeza y ver qué estabas queriendo hacer con eso. Pero creo que no andaba demasiado acertado. Sí, Luis, como bien dices, es muy cerebral. Yo con estos poemas, la verdad que no busco la razón, no busco el cerebro, no busco que se entienda exactamente que ciego tacto en duerme vela, qué significa o exactamente lo que es. Yo busco más el global, el llevar, el que el poema os lleve a los lectores a donde yo quiero llevaros. Entonces, para eso utilizo, como bien dice, la deconstrucción del lenguaje. Para eso utilizo palabras muy bien buscadas. El otro día la periodista Laura me decía, bueno, es que hay palabras buenas, palabras malas. Tú usas las palabras malas, que las definió como palabras poco amigas. Pues digo, es un poemario de crisis, por lo tanto las palabras no son muy amigas. Utilizo, como bien ha dicho, juego con espacios, juego con barras contra barras, juego mucho con repeticiones, pero eso, lo que busco no es cerebral, es más hacia los sentidos, A mí siempre la poesía me gusta, o intento, no sé si lo consigo, a veces igual sí, a veces igual no lo consigo, pero llevar al lector a donde yo quiero llevarlo, sin necesidad de que se entienda todo. Entonces, eso es lo que he intentado en este poemario, que sé que es un poemario difícil, por eso os he dicho que no tiene nada que ver con Mi nombre en tu voz, que era mi primer poemario, que era una poesía mucho más sencilla, que llegaba fácil y que la gente que igual no ha leído poesía lo podía entender, le podía llegar. Sé que esto es una cosa más complicada. Sí. A Marwan no le vas a quitar público, ¿no? Eso está bastante claro. Lo que creo que, o sea, creo que merecía la pena traerlo así y que lo pudiéramos leer todos así como está escrito, para que, bueno, igual facilitar un poco a quien lo necesite y al que no, pues que sepa lo que se va a comprar luego, ¿no? Espero que lo hayáis comprado antes. Pero si te parece, igual sí que es momento, para no acumularlos todos al final, de ir leyendo alguna hora, ¿te parece? Y así vamos viendo un poco más la línea de continuidad.
Pues bueno, vamos con el canto séptimo. Equilibrio. Enjambre de ignorancias. Lumna, insomnio, llanto, espera y sufrimiento. Derrota, asfixia. Derrota, asfixia repetida. La condena. Estar, ser, comprenderse. Vamos al canto 25. Adiós mañana. Silencios, grito, engaño. Felicidades gratuitas. El mundo, la ciudad, el transcurrir del tiempo. Solo, ojo vida, miedo amor, desasosiego. Corazón o cielo, insatisfecha. Descanso y llanto, insatisfecha. No sé a vosotros qué os parece. ¿Vale? Eso es que os parece muy bien. Joder. No, pero a mí la verdad una cosa que me gusta mucho de esto es que te lleva a establecer relaciones de alguna manera por sus omisiones, ¿no? O sea, todo lo que está faltando ahí es todo eso que vas construyendo en tu cabeza, que probablemente es lo que yo como lector de poesía más me interesa y más busco, ¿no? Por eso, aunque es difícil, creo que merece mucho la pena el ejercicio, ¿no? En realidad, claro, yo lo que busco expresar es mucho con poco. O sea, por eso intento que desaparezcan muchas cosas. Me acuerdo, hablando con Luis, a Luis lo conozco desde hace 20 años, desde la universidad, siempre hemos escrito los dos, nos compartíamos las cosas, junto con Nacho. y Luis en eso no me llevaba ventaja. Y me acuerdo yo que le dijo una vez, no sé si se acordará él, que iba haciendo los poemas, iba puliendo los poemas, y le dije, vas a acabar haciendo versos de una palabra. Mira quién ha acabado tú. Arriritos somos. Bueno, y bueno, creo que va tocando dentro vídeo. Muy bien. Y por eso no puedo poner estos vídeos en YouTube, porque tienen derechos. De acuerdo. Todo esto viene de una serie de gérmenes que, bueno, has hecho ya varias referencias de hace 20 años, ¿no? Desde poemas muy antiguos a todas las cosas que tenías. Esto tiene mucho también ya no de tus trabajos publicados anteriores, sino de trabajos sin publicar, ¿no? Cuéntanos un poquito eso, hombre. Sí, la verdad que los únicos que van a entender, bueno, no entender, lo van a entender todo el mundo, lo vais a entender todo el mundo, pero los únicos que van a saber exactamente de qué hablo es Luis y es Nacho, que los dos me conocieron en aquella época y conocieron mi poemario Obsesiones sin publicar, aquella época. Bueno, alguno de los Ateneo lo tiene también por ahí. Y es que este libro tiene mucho de volver al pasado, de volver a aquella época. Ha sido una ruptura, pero una ruptura con vuelta a aquella época. Porque pues en una época, bueno, pues ya escribías más o menos bien, pero una manera de buscar caminos, ¿no? No era
pues eso, con 16 años, que no sé el resto lo que escribían, pero lo mío era más malo que pegar a un padre. Pero bueno, pues ya empezabas a aprender a escribir y buscabas formas de expresarte, y yo en esa época, que le tengo mucho cariño porque sí que había cosas que me parecen que eran buenas, unas maneras de expresarme, y en este poemario, que como digo ha sido una ruptura, un buscar algo nuevo, a la vez de ese buscar algo nuevo ha sido volver a todo aquello, y tengo muchísimas referencias a esos poemas viejos, tantas referencias como que tengo un poema entero de hace 20 años. Pero aparte de eso tengo muchas cosas de vuelta, mucho símbolo, y es esa vuelta al pasado, que sé que la gente no los va a ver porque no son poemas que están sin publicar, pero me gusta decirlo por todo lo que significa, o sea, todo lo que significa volver a aquello, buscar, o sea... no ha sido tanto ni temático ni formal, sino ha sido tanto de sentimiento, de buscar algo nuevo, ¿no? Y bueno, repito símbolos, y hago mucha referencia al déjà vu. Tengo en poemas con déjà vu que también son aquellos poemas. Igual leemos alguno. Igual vamos, avanza un par más. Luego ya si eso ya volvemos. Da igual, esto es. Y otro más. Vaya. Nos hemos pasado. Vale. Os voy a leer este poema que ahora hemos visto, que es que habla de esa vuelta a ese cuervo que era un símbolo muy recurrente mío en aquellas épocas. Se menciona Obsesiones, que como os he dicho era el poemario que tenía en aquel entonces, y este poema que acabamos de ver habla de ese volver al pasado, renacer y todo eso. Entonces, ¿qué número? Canto tercero. Ah, este. Sí, este. Y entonces, bueno, pues se lo dedico a Nacho porque lo entenderá. Cuervo angustia renacido, símbolo cuervo, páramo cuervo, vacío y retorno sobre la nada, desgarro, tinta, lucha cuervo, obsesiones, vida, cuervo, cuervo. Pasamos todo y lo repitamos todo. Vale. Venga, hay uno más. ¿Qué debería ser? Y como hablo del déjà vu también, y aquí he cogido directamente también, porque en esta vuelta al pasado me plagio versos directamente. En otro poema me parece que es el primero que sale, sí, que hablo del plagio y autoplagio, me autoplagio, que ese verso plagio y autoplagio es un autoplagio de esta época. Entonces, aquí me estoy autoplagiando versos de un poema que me gusta mucho, que se llama Derrota,
y dice así: verbo ausencia, comprenderse, comprendernos, comprenderme. ¿Entendéis? Ácido, segundos, el vacío, sangre, introspección, déjà vu del símbolo perdido. Muy bien, yo creo que no nos estamos perdiendo, ¿eh? Yo creo que están ahí atentos. Y luego lo que sí que es, vale, aceptamos que no vamos a hablar exactamente de lo que es cada poema, pero sí que creo que hay temáticas que son recurrentes, que van y vuelven, que van apareciendo, ¿no? Al menos determinados puntos. Por ejemplo, el tema de la metapoesía, ¿no? Que escribas poesía sobre la poesía, que eso es algo también que se ve. A ver, en este poemario, como en todos, están dando vueltas una serie de temas, una serie de... Volviendo a lo de hace 20 años, de obsesiones. O sea, aquel poemario se llamaba Obsesiones porque eran mis obsesiones literarias de entonces. Aquí, pues también hay unas obsesiones literarias que están dando vueltas a lo largo de todo el poemario. Y hablo mucho de metapoesía, sí, utilizo la poesía como símbolo, pero eso, aparte en este poemario, creo que en toda mi poesía utilizo la poesía para hablar de otras cosas muchas veces, o con distintos niveles, ¿no? Porque hablo de la misma poesía, pero hablo de la vida. Joder, Nacho, te estoy nombrando mucho, igual tienes que venir aquí con nosotros. Me acuerdo en la universidad una vez que estaba con Nacho en la cafetería hablando, le enseñé un poema y que yo pensaba que no se iba a entender nada, y cogió y dijo: ¿te puedo escribir aquí algo? Y, sí. Y empezó a hacer rayas, subrayar, una flecha para arriba, una flecha para abajo, y me explicó el poema perfectamente. Yo pensaba que no se iba a entender. Y le dije: joder, pues lo has entendido muy bien. Y digo: es que te conozco mucho. Es que sé que cuando dices esto quieres decir no sé qué, cuando dices no sé qué quieres decir no sé cuántos, y una de las cosas que me dijo es que cuando hablas del poeta, hablas de los hombres. Y es verdad. Desde entonces sigo haciendo lo mismo, ¿no? Y cuando hablo de la poesía, hablo de la vida muchas veces. Entonces, es una constante en mi poesía y es una constante en este libro. De hecho, bueno, otro tema también igual es el de la superación, si quieres, ¿no? De ahí también han salido algunos. Claro, este es un poemario de crisis, es un poemario oscuro, pero también tiene poemas de superación o de intentar superar o de luchar muchas veces. Igual no lo superas, pero lo luchas, que ya es un comienzo. Y entonces, por supuesto, o sea, está el lado muy negativo, el lado oscuro, y está el lado más positivo o que intenta, no sé si es positivo, pero sí que intenta ir hacia adelante. Y bueno, el poemario me parece que acaba con la palabra resurrección, con el poema Trilogía del Olvido, que es el de hace 20 años, pero es que la segunda parte del poemario, la que es el grueso del poemario que hemos dicho, acaba con renacimiento, ¿no? Entonces, siempre está ese... aunque estamos en ese momento de crisis, está ese intento de que algunos lo ven más, otros lo ven menos. Y bueno, en gran parte del libro no se ve, pero en otros poemas es muy claro, y en otros poemas se vislumbra, ¿no? Esa superación, ese superar esta crisis. Vale. Cuando hablo crisis, nunca hablo de crisis política. Por eso el otro día escribí una nota de prensa en el periódico y le puse crisis existencial, para no confundir, porque bueno, la poesía política la dejaremos para otros poemarios. Sí, pues vamos a verlo, ¿no? ¿Qué se ve ahí?
¿Ahora quieres leer alguno? Venga. ¿Lo habéis entendido? O sea, se lee lo suficientemente bien. Igual le estoy preguntando un poco tarde. Pero... Vale, vamos con el siguiente, sí. Pues canto 36. He aquí, resonancia del silencio, legado y ostracismo, el ayuno, insomnio calle, insomnio raso que desata las aristas, oráculo sujeto, careta custodia, evanescencia y la palabra, fundir la palabra, mi gris, mi todo, que ni siquiera es mío. Mira, este es uno de los de... Bueno, con ese final de los de superación, ¿está visto? El canto octavo. Refugio descaro, trasbordo de viento en la recámara. Vivir, ser, escribir, bolígrafo arma insatisfecha. Esfuerzo, llanto esfuerzo, sangre esfuerzo, supervivencia. Muy bien. Y bueno, todos me parecen poemazos, la verdad. Pero siendo un poco honestos, ¿no? Aquí en realidad todo el mundo tiene sus referencias y tu caso, desde luego, no es, tampoco está al margen. Entonces, cuéntame un poquito de dónde te ha venido todo esto, qué caminos que han hecho otros has estado siguiendo, etcétera. En realidad, o sea, yo empecé a escribir, como he dicho, los poemas, el canto primero que hemos visto antes, un poco intentando expresarme, intentando buscar una manera, pero cuando estaba en ese impasse, cuando estaba empezando, cuando tenía algún poema, pero poquitos, llegó a mis manos el libro Alambres de Lola Nieto. Igual hay gente aquí que lo ha leído. Es un libro raro de cojones. Entonces, o sea, no ha sido una influencia directa, pero sí que ha sido un decir, joder, pues no estoy solo en este camino, digámoslo así, ¿no? El otro día lo volví, preparando un poco esto, lo volví a coger, lo volví a mirar, que desde entonces no lo había... Creo que todo lo que son las barras y las contrabarras y todas estas cosas, creo que mucho viene también de ahí, de ese Alambres. Y ya te digo, y lo menciono en el libro. En el libro hace una mención a Lola Nieto y pone, sin ser una influencia directa, porque o sea, sus poemas son distintos a los míos, o mejor dicho, los míos son distintos a los suyos, sin ser una influencia directa, sí que ha sido un decir, oye, están haciendo esto, yo voy bien encaminado, ¿no? Yo voy bien encaminado. Fue un aliciente, un acicate y por eso también lo he querido poner en el libro, al principio, ¿no? Hablo de Alambres de Lola Nieto. Y por otro lado, hablo también, digamos, agradezco, bueno, digo lo mismo de Lola Nieto y de Izaskun Gracia Quintana, porque su libro Ártica fue también, en otro sentido, un aliciente. O sea, así como Lola Nieto es formal, fue un decir, se está haciendo algo como lo que quiero hacer yo y puedo seguir por aquí, siguiendo a Lola Nieto. El de Ártica fue más temático. Me llegó en un momento el libro ese, pues que no sé si necesitaba leerlo, pues que me vino muy bien leerlo temáticamente y hay mucho de una en lo formal y de otra en lo temático. Pues si quieres lo vemos, ¿no? Venga, dale ahí. Ahora que... Más...
Esto es de Alambres, de Lola Nieto. Esto es de Alambres, de Lola Nieto. Es que no sé si os lo voy a leer yo, porque si lo oís leer a ella es todo lo contrario a mí. Es una voz muy dulce, lo recita de una manera muy dulce y, bueno, yo igual se lo estropeo, pero es un poema de Alambres. Pero está claro que recuerda, ¿no? Al menos la imagen cuando lo ves, ¿no? La forma en la que están ordenadas las palabras, incluso el tipo de verso, el tipo de símbolos utilizados, ¿no? Y aquí lo hemos puesto como relación más o menos directa. La siguiente. Con el canto cuarto, que es de los primeritos, además. Sí. Esto me lo has dicho tú. Sí, había que buscar una... Y bueno, pues encontré que lo puse sobre todo porque ahí ese alambre hace referencia al libro de Lola Nieto, a los alambres, ¿no? Que dice algo así como... Relectura de la vida, metáfora, alambre y correr. Mía máscara condena, mía máscara pasión, donde vuelve engendro, costra, papel, abandono de nuestro tiempo mío. Y podemos irnos también a uno de Izaskun, que además es bilingüe. Este es el primer poema del poemario Ártica, que la verdad que me parece extraordinario este poema. Tampoco os lo voy a leer por no destrozar. Los míos los leo bastante bien, pero el del resto me cuesta. Y hemos puesto uno más o menos que habla de lo mismo. Bueno, de lo mismo. Yo creo que con ese de arriba podía haber puesto todo el poemario, con el poema de Izaskun Gracia. Y bueno, hemos puesto el 46º, que dice: decir, desvanecerse, perdurar en la carencia hasta el desgarro, gritar tinta, púa, silencios, la constante, blanco el miedo, blanco el fondo y el contagio. Esbozos más conflictos, el poema, la reyerta, caricatura, paisaje, el imposible, autorretrato y esperpento, la escritura como metáfora de la vida. Muy bien, pues... Y hablando de referencias, es que se nos olvida una muy importante. O sea, no sé si muy importante, pero se nos olvida una que le hemos estado oyendo desde el principio antes de empezar, que es a Nirvana. Prácticamente todo el poemario se ha estado escribiendo con la música de Bleach, primer disco de Nirvana, no primero, el desconocido. Obsesivamente con esa música se ha escrito todo el poemario. Por eso lo hemos querido poner tanto en los textos como en los vídeos, como al principio de todo, que también lo hemos oído. Creo que también pega mucho porque es una música decadente, es una música, no sé... Sí, bueno, Bleach de Lejía, que era ¿cómo era esto? Lo leí en la Wikipedia el otro día. Era Lejía porque era lo que recomendaban a los yonkis de los finales de los 80, que limpiaran las jeringuillas con lejía antes de pincharse. Y le pareció que como artista le estaba buscando lo mismo, o algo así. Sí, evidentemente es algo macarra, ¿no? Llegados a este punto, no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario, preguntas, porque si no, vamos, improvisamos un poquito. Y sentidos libres, ¿eh? Muy bien. Peticiones también se aceptan, así que manifiesto. A ver, pues igual tienes que salir de ahí ya, o sea, con la ruedita para atrás. Así que lo voy. Vale. Pues
es un manifiesto, este es el del futuro. Bueno, ya veis que tampoco, iba a decir, no es muy complicado, bueno, no es muy largo. Eso, ideales, texto, utopía, vivir papel, futuro. Muchas gracias. Y como hemos dicho, esto es el sueño Esquirla, que es el futuro, el sueño. Y lo que, bueno, al final ese vivir papel no es que quiero vivir de la poesía, porque no me dedicaría a la poesía, lógicamente, sino que quiero vivir con poesía. Vale. Joder. Tienes entregados, tío. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo sé que como somos muchos, el ambiente es un poco así, no sé, todos ahí sentados en filas y eso igual corta un poco, pero vamos, que es el mismo Mikel que luego está en los bares, ¿eh? Pues no... Estaba. Y si no, os voy a leer algún poema más, no decís nada, ¿eh? O sea... Pues si no decís nada, quiero leeros yo un poema que es el... Pues ese es el que quería leeros ahora. ¿Qué es el número? Berrogeita bigarren. Pues sí que me pasó que hubo un momento que, como estaba escribiendo, como os he dicho, o sea, estaba escribiendo ya pensando en poemario, estaba escribiendo ya directamente, hubo un momento que me sentí saturado y ya no me salían las ideas, me parecía que me estaba repitiendo y tal, y una manera de romper eso fue escribirlo en euskera. Al final, haciendo lo mismo en euskera, para mí completamente nuevo, me salió un poema que me gusta mucho. Tengo aquí a mi cuadrilla que mi euskera es bastante traquecha, y entonces les mando por WhatsApp y me lo traducen. O sea, no me lo traducen, lo escribo en euskera, pero me lo corrigen. Y los vuelvo un poco locos porque muchas veces me corrigen, pero no saben lo que quiero decir, entonces se vuelven locos. Y bueno, después de este poema me dio por escribir un poemario en euskera, que lo he dejado a medio hacer, bueno, más que a medio hacer, pero me dio por seguir esta línea en euskera, y bueno, pues algún día espero que sea un poemario. Pero bueno, necesito mucha ayuda de la cuadrilla para que me corrijan porque mi euskera me cuesta. Y este, pues diría algo así como: nola esan begiak, harriak, hutsaren naia, eneitzak, bezarkada eta denbora, ez izatearen itxaropena. Ez beharra, biok bat, gezurra edo olerkia, iragana eta olerkia, nirea ez den kanta goibela, gurea izan zena, orain Lambro artian. Y si hay algún fallo, por aquí es la culpa. Y me gustaría leer otro porque... el poemario son todos poemas cortos, como veis, más o menos cortitos, excepto dos que son dos poemas más largos. Y son un poco el canto final, o sea, son 50 cantos, y luego está el canto final dividido en dos, que son dos poemas más largos, que escribí uno de los largos, el primero, y quería escribir otro largo e intercalarlos en mitad. Y no hubo manera de escribir el segundo largo. O sea, como os he dicho, llegó un momento que... O sea, yo cuando acabé de escribir el poemario, la verdad que descansé, porque, o sea, soñaba con los poemas, siempre lo tenía en mente, tenía las palabras, estaba buscando las palabras precisas, que igual iba en el coche con la libreta, tenía que parar el coche para apuntar una serie de palabras, o sea... Y descansé al escribir al acabar el poemario. Y la verdad que quería escribir ese segundo y no me salía. O sea, me puse muchas veces a escribir uno más largo, que sea un poco la recopilación de lo que estaba haciendo, del estilo de los poemas cortos, pues en ponerlo en largo. Y este es el que tenía y el siguiente no salió. Y cuando di por acabado el poemario, y entonces, como solo tenía un largo, lo que hice fue ponerlo de canto final. No podía intercalar. Cuando ya lo di por acabado, es cuando
salió ese segundo poema largo. Entonces, una vez que lo acabé, que me quité la presión, que ya lo di por acabado, es cuando me salió el segundo. Esto lo saben bien los compañeros del taller, porque se lo expliqué a ellos ahí en clase. Entonces, este canto final es un poco... ¿Querías este? Sí. Es un poco todo lo que voy haciendo en el poemario, o sea, todo lo que he ido... Todo el estilo que he ido usando, pues es juntarlo en un único poema, un poco más largo, y sería un poco, que por eso está bien al final, un poco todo lo que voy usando en un único poema. Espera, que lo voy a coger del libro. Y eso es el canto final, la primera parte del canto final. Despechar la vida, tu mirada. Frío renuncia a placeres, el tiempo y el espacio. Sentirse muro, muro piel, lengua muro, intrascendencia. Plegarias que se abandonan, éxodos particulares. La esencia, el hastío, arrastrarse en la distancia. Es entonces ser menos, ser nada, y esta espera. Un mensaje que perturba, deseo inaccesible. Ilusiones, la pluma y el silencio, sueño espejo redundante. Falacias, delirios, la fe, quimera compartida y derrotada, para olvidar lo olvidado, su ahora, tu presente, la herrumbre del camino, donde ser y estar, metáfora absurda que desvirga las miserias. Os voy a leer el otro largo también. Voy a preparar la hoja esta vez. Este es el canto final, y con esto ya prácticamente damos por acabado una cosica más, pero... y este diría algo como: protégete del surco, desamparo. Roto el contraste, el equilibrio roto, todo el deseo. Lágrima, exvoto, mentiras, la derrota y el disparo. Fui brote, tinta eres, despedida, que olvido y que me infecta. Deshacer, repetir, renegar, solo perder la esencia. Tiempo, página, la herida concertada. Busquemos el tormento, busquemos la respuesta, voz y dudas, la angustia o el descaro. Grito duelo, verso espera, la infamia del deshielo. Por eso la disputa, rezar mudas promesas, ser pasión, renacimiento. Bueno, tenemos el último ya de la ráfaga, entonces es el momento de que alguien haga algún comentario, una pregunta, una canción, un chiste, un baile. Y bueno, ahora sí acabamos. Si no tenéis nada, y ahora leo uno y acabamos. Tenemos ahí unos vinicos para tomar y para estar un rato de cháchara por aquí, si queréis. Y voy a acabar con este canto 47º, que es muy cortito además, porque creo que explica muy bien esa metamorfosis, como dice, de la crisis a... 47º. De la crisis a pasar ese periodo, a seguir adelante, a que sea duelo sin insomnios, ¿no? Porque dice así: a dioses imperfectos, metamorfosis. Tu estigma serás ayer, duelo sin insomnios.
Mila esker por venir. Nada, pues muchísimas gracias. Sí, por cierto que todo esto, como lo hemos retransmitido en directo, se queda en YouTube, así que si queréis revivir el momento, compartirlo, lo que sea, estará en la página del Ateneo y bueno, y seguro que en el perfil de Mikel de Facebook, que le tendréis todos. Así que nada, creo que lo de los vinos es la idea buena de ahora. Pues muchas gracias por venir a todas y a todos, de verdad, de todo corazón.